En el verano de 2024, el Real Madrid fichó a la megaestrella por la que lleva 7 largos años suspirando, Kylian Mbappé. El crack francés estaba llamado a liderar una nueva era. Sin embargo, la realidad era muy distinta. Kiki se marchaba de un PSG que parecía liberado, y con Luis Enrique asegurando que el equipo marcaría más goles sin él. El desarrollo de su primera temporada como merengue fue una pesadilla. Tocó fondo tras fallar 2 penaltis consecutivos en las derrotas en Anfield y en San Mamés, y a pesar de mejorar su nivel de forma gradual, cerrando el curso con la bota de oro, nada de eso bastó para maquillar un desastre colectivo que, para colmo, terminó con el PSG levantando la Champions League. Pero lo que nadie esperaba es lo que vino después. Quédate hasta el final de este vídeo para descubrir cómo Kylian Mbappé pasó de ser un juguete roto a finalmente activar el modo Dios, el secreto detrás de su nuevo estilo de pelo, su extraña vinculación con Cristiano Ronaldo y Mesut Özil, el código de Xabi Alonso que reprogramó a Mbappé y el truco con el que pasó de literalmente no atreverse a mirar a la portería a marcar absolutamente todos los penaltis. Así que ya sabes, pilla algo de comer y ponte cómodo porque esto empieza. La temporada 2023-2024 fue, en muchos sentidos, una de las más intensas y contradictorias en la carrera de Kylian Mbappé. Por un lado, seguía siendo el jugador más determinante del Paris Saint-Germain. Terminó como máximo goleador de la Liga por 6ª vez consecutiva con 27 goles. Ganó Liga, Copa y Supercopa, sumando 44 tantos en total. Era su año más prolífico hasta el momento. Y en Champions, a pesar de su derrota frente al Borussia Dortmund, fue absolutamente primordial en octavos y cuartos frente a la Real Sociedad con 3 goles y ante el FC Barcelona con 2 tantos. Pero por otro lado, esa grandeza dentro del campo contrastó con una relación profundamente fracturada con el club. A mitad de temporada, la sospecha de que el jugador no iba a renovar para irse libre de contrato a Madrid fue creciendo, y como consecuencia las relaciones entre el club y el crack se marchitaron, tanto que Nasser Al-Khelaifi, en su habitual rol de bully, llegó a presionarlo directamente, lo amenazó con dejarlo fuera del 11 o incluso en la grada, hizo llorar a su hermano Ethan al comunicarle que no lo convocaría más con el primer equipo, y al mismo tiempo usó a Luis Enrique para atizar justificadamente a Mbappé. El técnico asturiano no dudó en exigir al delantero compromiso en tareas colectivas. Cuando todo este caos sucedía en Madrid, el trono seguía esperándolo. Aquella campaña de los blancos se caracterizó por la ausencia de un 9, no solo del dorsal en sí, sino también del alma de un líder claro. Los goles se repartieron entre Bellingham, Vinicius, Rodrigo y Joselu, y aunque Jude despuntó al inicio de la campaña, nunca hubo un líder ofensivo indiscutible hasta las semifinales de Champions, donde Vinicius explotó con su mejor nivel ante el Bayern y después contra el Borussia Dortmund. Finalmente, el 3 de junio de 2024 se hizo oficial el fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid. El traspaso más esperado de la última década llegó por fin a un Santiago Bernabéu abarrotado. Lo que nadie imaginaba en ese momento era que aún no se había visto el mejor nivel de Kylian Mbappé, pero lo que aún menos gente llegó a prever fue que la llegada de un solo jugador, aunque no uno cualquiera, sino uno de los mejores del mundo, podría cambiar tanto a un equipo que hasta entonces coleccionaba títulos por diversión, aun jugando incluso con los jugadores menos conocidos y más subestimados. Nadie podía imaginar que tras haberlo ganado todo, incorporar a Mbappé lo arruinaría todo, pero el problema es que ese no era el verdadero Mbappé. La campaña 2024-2025 fue un largo invierno tanto para el Real Madrid como para Kylian Mbappé. El encuentro de la Supercopa frente al Atalanta no fue ni mucho menos revelador de lo que vendría después. Aunque los blancos no arrasaron, fueron capaces de imponer su juego en grandes tramos del encuentro. Bellingham brilló y Kylian Mbappé marcó su primer gol como madridista, pero fue dentro de la temporada cuando el rendimiento de los primeros partidos de Liga ya contrastó violentamente con las expectativas de los aficionados. El equipo de Ancelotti no estaba preparado para tener a un jugador de tal magnitud dentro de un esquema que hasta entonces funcionaba por el equilibrio colectivo. Los pinchazos frente al Mallorca y Las Palmas mostraron a un Madrid vulnerable que era incapaz de transformar su superioridad individual en resultados sólidos. Solo una goleada al Valladolid evitó que los primeros días del curso se convirtieran en un desastre histórico. En Champions League el debut tampoco fue convincente, una victoria muy ajustada contra el Stuttgart y la humillante derrota frente al Lille. La gran excepción fue un partido frente al Borussia Dortmund en el que Vinicius brilló con un hat-trick, pero Mbappé, por su parte, estaba en un sistema que se resquebrajaba a su alrededor. Su tendencia a jugar aislado, buscando el momento perfecto para brillar, generaba desconexión con Vinicius, Bellingham y Rodrigo. Su ayuda en defensa era mínima, pero es que en el ataque esa desconexión con sus compañeros hacía parecer que no estuviera en el campo. Las lesiones y la ausencia de un verdadero organizador en el centro del campo, completamente ausente en la fase defensiva, y en el cuarto la historia se repitió. El siguiente capítulo de este pasaje del terror llegó frente al Milan otra vez en casa. Lucas Vázquez fue brutalmente
gaseado por un siempre sonriente Rafael Leao, mientras Kylian permanecía desaparecido en la derrota final por 1-3. Tras 2 victorias ante rivales muy menores, con las que Mbappé apenas sumó un gol, el Real Madrid continuó su racha de fracasos en partidos importantes. Ante el Liverpool en Anfield, el equipo mostró una descoordinación defensiva digna de un equipo de alevines, y como reflejo perfecto de este caos estaba Kylian Mbappé. El francés sumaba en aquel momento apenas 8 goles en 16 partidos, unas cifras bajísimas para sus estándares. Desde hacía semanas parecía sumido en una especie de niebla anímica, sin liderazgo y sin fuego. Apenas tenía confianza para ponerse la camiseta o tan siquiera mirar al frente, y todo culminó en el minuto 58. Don Cafucas hizo un recorte en el área, Robertson lo pisó y penalti, pero Mbappé falló el disparo, lo que hubiera sido el 1-1. Y como último partido a este túnel de pesadillas estuvo el partido en San Mamés frente al Athletic Club de Bilbao, un encuentro que terminó en catástrofe con otro penalti fallado de Mbappé, en el que ni siquiera sanas. En Bilbao, cuando fallé el penalti, fue el momento de darme cuenta que tengo que dar el máximo por esta camiseta y jugar con personalidad. Parecía ser la paz después de la tormenta, y bueno, más o menos. En enero de 2025, Kiki comenzó el primer mes del año mejorando aún más su rendimiento, 8 goles en 5 partidos, incluido un hat-trick frente al Valladolid que reflejaba una mejora en su confianza que culminó en la final de Supercopa ante el FC Barcelona, partido en el que, a pesar de marcar un gol y rendir con regates completamente descomunales, terminó arrollado de nuevo por el club catalán. No obstante, después del clásico, el club se reanimó en la Champions. Tras golear al Salzburgo y el Stade Brestois, los de Chamartín se clasificaron a la ronda previa contra otro club que también pasaba un mal momento, el Manchester City. Los de Pep Guardiola firmaron una campaña terrorífica y contra el Madrid no fue diferente. El partido de ida fue más reñido. Los Citizens se adelantaron con el tanto de Haaland, el Madrid empató con un gol extrañísimo de Mbappé y cuando parecía que Haaland ponía el definitivo 2-1 de penalti, Brahim Díaz y Jude Bellingham culminaron la remontada en 6 minutos. La vuelta, eso sí, fue un auténtico baño con sellito de Kylian Mbappé. Hat-trick del francés en una exhibición con vaselina, con meneo a Bardiol y desde el extremo del área. La primera gran noche europea de Mbappé en el Bernabéu. Ya en las eliminatorias corrientes de la Champions, al Madrid le tocó el Atlético de Madrid en los octavos de final. Previo al encuentro de ida, los madridistas encajaron una bochornosa derrota por 2-1 frente al Real Betis fuera de casa. Parecía que el Real había vuelto a las andadas. Pero en el primer partido de la llave compitieron bien el gol tempranero de Rodrigo Goes y la jugada individual de Brahim Díaz a inicios del segundo tiempo neutralizaron el gol de Julián Álvarez para los colchoneros. Kylian estuvo desaparecido en ese encuentro, al contrario que un Vinicius que lo intentó sobre todo en la segunda parte. En la vuelta en el Metropolitano, esto sucedería más bien al revés. El partido comenzó con los del Cholo marcando literalmente al segundo 30, sin que apenas hubiese tocado el balón en el Madrid. Los blancos estuvieron groggy durante 70 largos minutos hasta que el inglés hizo un penalti a Mbappé, pero Vinicius falló, mandándolo por las nubes. Sin embargo, los madridistas acabaron ganando en la tanda de penaltis tras el doble toque de Julián, el primer tanto en la tanda de Kiki y el último gol del loco Rudiger. Para los dos siguientes partidos ligueros, el nuevo merengue comenzó a aumentar el ritmo de goles con un doblete frente al Villarreal y otro en la polémica victoria frente al Club Deportivo Leganés. Y gracias a estar vivos en los cuartos de final, seguir en la Copa y estar en un estado de gracia en la competición liguera con el gran nivel del francés, los madridistas llegaron a abril con una ilusión que no duraría mucho tiempo. El 1 de abril de 2025, en el Bernabéu, se jugó la vuelta de las semifinales de la Copa ante la Real Sociedad tras el 1-0 a favor de los blancos del primer encuentro. El partido de unos 120 minutos de duración fue la definición perfecta del cacao y desorden defensivo que tenían los de Ancelotti. En el 16, Barrenechea marcó tras irse por la banda y rematar de caño a un Lunin que, como ya es costumbre, sería usado hasta que en la final jugara Courtois. El gol de otro que se perdería la final, Endricky, puso el 2-1 rápidamente, pero en el último cuarto del partido, el gol en propia de David Álava y el de Mikel Oyarzabal hicieron saltar las alarmas de todos, menos Carlo Ancelotti, ante la chapuza defensiva que tenía el club capitalino. En un arreón de coraje, los blancos consiguieron dar la vuelta a la eliminatoria sobre el 86 tras los goles de Bellingham y Tchouaméni que significaron el 4-3. Sin embargo, otra vez Mikel Oyarzabal Ugarte, el hombre vasco feo como un coche por detrás y que solo aparece con España, marcó el 4-4 que mandó el partido a la larga. Finalmente, el Madrid consiguió el gol del triunfo en el 115 con un gol de Rudiger que desató la locura en el Bernabéu. En la jornada 30 de la Liga Española, los blancos recibieron a otro rival en casa, pero esta vez no con el mismo final. Tras un penalti polémico a favor del Madrid provocado por Mbappé, Vinicius otra vez más erró el disparo y a pesar de la rectificación del brasileño con su gol en el 50, el equipo perdió por los goles de Diacabí y el de Hugo Duro, el escanterano madridista, en el minuto 95. Los merengues viajaron a Londres tras 2 partidos pésimos en el mes de abril y por mucho que la Champions fuera su competición fetiche, en el Emirates Stadium fueron vilmente arrollados
desarrollados. Mbappé tuvo alguna para marcar, pero fueron como mucho 2 jugadas aisladas. El resto del partido fue un meneo de los Gunners que impusieron un 3-0 con los 2 golazos de falta de Declan Rice y el del delantero parche, Mikel Merino. Para la vuelta, por mucho que los aficionados madridistas intentaran comerse la cabeza de que la remontada era posible, no había ningún tipo de fundamento al que agarrarse. El Madrid había perdido prácticamente todos los partidos contra equipos grandes durante la temporada, y contra el Arsenal no iba a ser distinto. Un ambiente tremendamente intimidante recibió al club británico en la avenida de Conchaspina, pero como durante toda la temporada, los jugadores no estuvieron a la altura de la afición, ni siquiera Kylian Mbappé. Nada más arrancar el encuentro, Kiki Business marcó su habitual gol en fuera de juego, y Raúl Asencio hizo un estúpido penalti que Saka falló por intentar picársela a Courtois. En la segunda mitad, el delantero Gunner se redimió con un gol que suponía el 4-0 en el global, y aunque Vini marcó un gol, Martinelli sentenció la eliminatoria. Mbappé era eliminado en los cuartos de final de la Champions con el Real Madrid, algo que no había sucedido desde hacía más de 20 años frente al Mónaco. Un caso curioso que sucedió en la Champions 2004 que ganó el Oporto cuando Mourinho lavó el cerebro a sus jugadores. Este vídeo lo tendrás en la pantalla final. El 26 de abril de 2025 disputó la final de la Copa del Rey frente al FC Barcelona. La primera mitad fue nada más que lo vivido durante toda la temporada y los culés dieron un baño a los blancos que se fueron 0-1 por debajo tras el golazo de Pedri. Sin embargo, Kylian Mbappé Lotín cambió el partido tras saltar al campo con el cambio de Rodrigo, aportó desborde, regate y marcó por fin el primer gol de falta de su carrera. Descanse en paz la cuenta de Twitter hater número 1 de Mbappé. El Madrid, para sorpresa de todos, consiguió jugar un gran segundo tiempo. Tchouaméni incluso marcó el 2-1 de cabeza, pero el error de Courtois frente a Ferran en el 84 y el golazo de Koundé en la prórroga mandaron al garete el segundo título de la Temple, dejarse el pelo largo. Ahora bien, esa es la explicación poética. La más probable es que tras la gastroenteritis y sin su barbero de confianza en Estados Unidos, simplemente decidió no cortárselo, o le convenció el resultado o le dio pereza. Sea como fuere, con ese nuevo pelo hemos visto algo que parecía perdido: el despertar de Kylian Mbappé. En el arranque de esta temporada, Mbappé está demostrando una determinación arrolladora que se puede explicar sencillamente gracias a este puzzle de 4 piezas, donde la primera es Arda Güler. La conexión del francés con el turco no es algo que venga de esta temporada. El 17 de septiembre de 2024, en el debut europeo de Mbappé con el Real Madrid, ya estaban juntos, calentando. Un año después, esa complicidad ya es una especie de telepatía. Por ejemplo, durante el Mundial de Clubes, entre tanto caos, fue de las pocas cosas que funcionó. Esa conexión, con solo una mirada y sin necesidad de palabras, ya estaba germinando, porque si Mourinho unió a Cristiano y Özil para dominar el fútbol a base de contragolpes, Xavi está escribiendo el mismo guión pero con otro tempo. Su Madrid no corre, sino que manda, o bueno, al menos lo intenta. En este Real Madrid, Arda Güler y Kylian Mbappé son los engranajes maestros. En el derbi, a pesar de una lamentable derrota que analizaremos más adelante, hubo destellos de esto. En el minuto 24, con el 1-0 en contra, sin ayuda de ningún aviso, ya sabía que Mbappé iba a picar el espacio. El pase fue milimétrico y la definición de Mbappé sensacional. La posición del campo fue distinta, pero la jugada es casi un déjà vu del clásico de 2012 entre Özil y Cristiano. Ambas jugadas son tan similares que el propio Mesut Özil compartió en Instagram una historia comparando las dos duplas. Hasta la fecha en la que grabo este vídeo, las 4 asistencias totales de Arda han sido para Kylian Mbappé, un dato que de nuevo nos recuerda a aquella dupla que alcanzó su punto álgido en 2012 y que se caracterizaba precisamente por esto. Mesut sabía perfectamente cómo se movía Cristiano en el campo y gracias a ello se convirtió en el segundo jugador que más asistencias le ha dado en su carrera, solo por detrás de Karim Benzema, con quien el portugués compartió 9 años de vestuario y no solo 3 como con el turco. Y quién sabe si Arda logrará algo similar con Mbappé. Como segunda pieza del puzzle tenemos la táctica de Xabi Alonso. El Kylian Mbappé individualista y desconectado de la temporada pasada ha pasado a una versión mucho más madura, mucho más futbolista, y gran parte de esta metamorfosis lleva la firma de Xabi Alonso, quien ha sabido desde el comienzo que lo mejor, en lugar de imponerle un sistema, era integrarlo y la asocia con sus compañeros y toma decisiones más inteligentes en el último tercio del campo. Por eso sus estadísticas de asistencias y creación de juego han mejorado tanto. El cambio mental que ha experimentado quedó reflejado en una reciente entrevista con L'Equipe, donde dijo: si no tuviera pasión por este deporte, el fútbol ya me habría asqueado hace mucho tiempo. Una pasión, un fuego, que le ha servido para superar momentos muy malos y también lo ha usado para transformar y solventar una de sus viejas debilidades, la cuarta y última pieza del puzzle, los penaltis. Kiki ha conseguido convertir esa endeblez, esa dificultad, en una de sus mayores fortalezas. Lo admitió él mismo. El año pasado, tras las derrotas frente al Liverpool y Athletic, donde falló 2 penaltis, se quedó hundido anímicamente. Incluso si nos fijamos en el que chutó en San Mamés, ni siquiera se atrevió a mirar a la portería, pero este año está siendo infalible y encima cuando el partido todavía está abierto. Lo hizo contra Osasuna, en Champions contra el Marsella y contra el Kairat en el primer gol del encuentro.
En síntesis, Mbappé ha pasado de ser casi un meme, un ejemplo de frustración y de lo bajo que puede caer una estrella, a convertirse en el hombre que literalmente está carrileando al Madrid. En apenas un año, el jugador que se derrumbaba por 2 penaltis, ahora los convierte con una serenidad casi robótica. El mismo que se perdía entre fueras de juego, ahora lidera a un Real Madrid que, aunque por ahora imperfecto, gira a su alrededor. Pero la verdadera pregunta es, ¿esto es solamente una buena racha? ¿O realmente vamos a ver al mejor Kylian Mbappé esta temporada? Para eso también tendría que acompañar el equipo, pero hoy sí lo hace. Y si los de Xabi Alonso consiguen ese juego que cuando llegó Donostiarra prometió en su presentación. Igual es este el año en el que Mbappé corta su maldición con la Champions con 27 años. Sí, casi 10 después de aquella temporada increíble con el Mónaco. Pero claro, si quiere ganar el Balón de Oro, como ya ha hecho su amigo Dembélé, tendrá que hacer también un gran papel con Francia en el Mundial 2026, donde igual, quién sabe, como Ronaldo en 2002, confirme su redención definitiva con su nuevo y peculiar corte de pelo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete ya, no seas perro, suscríbete al canal si tienes dierna como Cristian Cueva, y si te mola mi contenido, por aquí tienes un videito que seguro que te va a encantar. Venga, dale click y nos vemos dentro.